Bien. Vamos, hermanos, muy buenas noches. Una vez más nos reunimos para poder predicar de la palabra del Señor, utilizando estos medios virtuales, ¿no? Pero de una manera, pues, queriendo siempre llegar con un mensaje de la palabra de Dios. A pesar de también de que a veces tenemos que estar, pues, equilibrando, ¿no? La parte del trabajo, la parte también de buscarle siempre al Señor. Y a veces hay emergencias que a veces nos pueden también salir, como el caso de la semana pasada, pero siempre, hermanos, también avisándoles a ustedes, ¿no? Y agradeciendo también por su comprensión. Hoy día vamos a ver sobre el tema de Dios nos libra de la aflicción y vamos a tomar como referencia el Salmo 107, versículos del 1 al 43. ¿Amén? También estamos grabando para poder subir al canal de YouTube y ahí también puedan ustedes también compartirle a un hermano y los demás hermanos también puedan ver sobre la prédica, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar este momento mediante la oración, hermano, que sea que me acompañe para orar al Señor. Amén. Amado Padre, una vez más, dándote gracias por siempre, Señor, ese amor incondicional que tienes para con nosotros. Dándote gracias, amado Padre, por todas tus bondades, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, para siempre son tus misericordias, Señor. Gracias, Padre, porque día con día podemos renovar esa comunión contigo, Señor. Tu palabra siempre nos lleva al arrepentimiento, Señor, y a confiar cada vez más en lo que tu palabra, Señor, nos dice. Señor, ayúdanos a despejar nuestra mente, Señor, de repente de algunas todavía cosas que en el mundo de repente escuchamos, pero quisiéramos, Señor, que a pesar de todo lo que pueda existir, incertidumbre de repente en el país en cuanto a alguna política, a las cosas que hay en este mundo, Señor, pero, Señor, lo que tenemos más segura, Señor, y más cierta, como dice tu palabra, Señor, es, Señor, la Biblia, Señor. Lo que tú nos has dejado para poder seguir conociéndote, para poder seguir, Señor, sabiendo más de ti, Señor, y qué es lo que demandas también de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo y Eterno, a seguir creciendo en esa santidad, Señor, que tú también pides, Señor. Te agradezco por mis hermanos que han llegado, Señor, que están aquí presentes. También por aquellos que verán el video, Señor, la grabación. Estamos de repente de una manera aprovechándonos, Señor, de esta tecnología que puede llegar también a muchas personas más, Señor. También, Señor, te pido por aquellos que escuchen este mensaje posteriormente, Señor. Y te pido, Señor, que sigas fortaleciendo, Señor, a mis hermanos en la iglesia, a mi pastor Justo, Señor, y a todos los demás hermanos, Señor, que están pasando alguna prueba y alguna tribulación, Señor. Aperturamos este momento siempre con tu bendición, amado Padre, y que tú puedas tener el control de este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén, hermanos. Miren, entonces vamos a tomar el tema del Salmo 107, amén, y vamos a leer el Salmo 107 de los versículos 1 al versículo 43. Vamos a ver todo el Salmo, ¿sí? Dice así la palabra de Dios, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro.
Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, que en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la misericordia al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los retos, alégrense y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Esta es, amados hermanos, la palabra del Señor. Uno de los salmos hermosos donde se muestra de una forma como Dios sigue trabajando y sigue de una manera diferente, pero actuando siempre en el favor de aquellos que vienen al Señor y claman al Señor Jesucristo. Esto es lo hermoso de este salmo, porque este salmo es como que en un resumen total, podemos decir que la misericordia de Jehová y el amor del Señor es un amor incondicional para con sus hijos. Amén. De una forma vamos a ver el salmo, cómo es que tiene una partes que están divididas y que podemos de una manera entender todo este salmo, ¿no? Y cómo es que está actuando el Señor. Miren, por favor, quisiera mostrarles más o menos cómo vamos a desarrollar la prédica. La prédica la vamos a desarrollar en tres partes. Este salmo podemos dividirlo en tres secciones, ¿sí? Los versículos del 1 al 3 sería la primera parte, donde vamos a ver la alabanza a Dios por sus bondades. Cómo aquí el salmista nos llama a poder siempre estar alabando al Señor por las bondades que el Señor da para con nosotros. El Señor, cuántas bondades, si nos ponemos a contar, hermanos, cuántas bondades hemos recibido de parte del Señor. La alabanza debe ser en gratitud al Señor y por sus misericordias, ¿no? Que constantemente ustedes y yo hemos recibido. Tenemos aliento de vida, es siempre por el Señor. Tenemos un sustento, es siempre por el Señor. Tenemos de una manera cubierto las necesidades mínimas para poder vivir, es gracias al Señor, ¿no? Sus misericordias del Señor son muchas y por eso dice, alaben, alaben, alaben al Señor. La segunda parte son del versículo 4 al versículo 32. Aquí está la gran mayoría de versículos, porque vamos a ver cómo Dios, de diferentes formas, en diferentes grupos de personas, el Señor actúa. Y Él actúa siempre con ese amor incondicional que Él tiene para con nosotros. La bondad de Dios a librar a los cautivos, podemos llamarle esta segunda parte, ¿no? Que abarca los versículos del versículo 4 al versículo 32. Y vamos a ver ahí cómo hay un clamor de los afligidos
y la liberación de sus aflicciones. La tercera parte que vamos a ver es del versículo 33 al versículo 43, donde aquí veremos el gobierno de Dios, cómo Dios gobierna en toda la creación. Nuestro Dios es quien determina cómo va a mostrar su bondad y su misericordia. Recuerden que ya hemos venido también hablando en otras enseñanzas de la palabra del Señor, en otras prédicas, hemos venido enseñando sobre cómo es que Dios muestra de una forma misteriosa el obrar que Él tiene, ¿no? En este mundo. Hay cosas que a veces no entendemos. Ustedes y yo, amados hermanos, no podemos entender cómo Dios va a obrar. Amén. Lo que nosotros más bien debemos estar preocupados es que estar preocupados en cada día, estar en comunión con Él. Pero al mismo tiempo tenemos que dejar que Dios obre de una manera, pero en ese obrar del Señor, Dios siempre es bueno. Siempre es bueno, ¿no? Yo recuerdo mucho, y ustedes también seguro lo habrán visto, estas películas creo que son algo de 3 a 4, creo, de Dios no está muerto, no sé si recuerdan. Y una de las frases que siempre repetían los hermanos en esta película era, Dios es bueno todo el tiempo, decían, ¿no? Y todo el tiempo Dios es bueno. Y eso es lo que tenemos que siempre recordar, ¿no? Dios es bueno. En medio del problema, Dios es bueno, sí. En medio de la tribulación sigue siendo bueno, claro que sí. En medio de la enfermedad, Dios sigue siendo bueno, definitivamente que sí, hermanos. Dios es bueno constantemente. ¿Por qué? Porque ustedes y yo no entendemos cómo obra Dios, pero definitivamente Él es bueno, Él es bondadoso, el Señor. Y es por eso que tenemos que alabarle en medio de cualquier circunstancia que nos encontremos. Este salmo nos va a hacer recordar de esa alabanza al Señor. Amén. Miren, por favor, un poco la parte del contexto o un resumen. Quisiera primero hablarles del el salmo en totalidad, de todo el salmo, ¿sí? Cuando ustedes vuelvan a leer el salmo, ¿sí? Cuando ustedes vuelvan a leerlo después de repente la prédica una vez más y otra vez más de repente, tomen todo el salmo y veamos qué es lo que enseña todo el salmo, ¿sí? Recuerden que muchos pasajes de la palabra de Dios tenemos que nosotros de una manera extraer la enseñanza, pero de acuerdo al contexto, ¿no? Ustedes recuerdan la semana pasada cuando vimos un salmo también, y en ese salmo empezamos a analizar qué pasaría si nos quedáramos solamente analizando los primeros versículos, ¿recuerdan? Creo que eran del versículo 3 al versículo 11. ¿Qué pasaría si en el versículo 11 cortamos la enseñanza y solamente nos quedamos con el versículo 11? No llegaríamos a comprender, ¿no es cierto? Porque en la totalidad del Salmo, ¿qué quiere decir el Salmo, no? Porque el versículo 12 del Salmo que vimos la vez pasada, ustedes recuerdan, aquí en el Salmo 102, ¿se acuerdan el Salmo 102? En el Salmo 102, los primeros versículos hasta el versículo 11, se está mostrando que el salmista está preocupado por su aflicción. Recuerdan que dijimos, él se centraba en el yo nada más, ¿no? Yo soy el que estoy pasando esto, yo estoy afligido, yo estoy sufriendo, yo estoy lo otro. Y en el versículo 12 hay un cambio, ¿no? Porque de seguro, como hay otros salmos también que hablan, uno cuando está delante de Dios, uno puede presentar a Dios su queja. Recuerden que dijimos, nuestro Padre es como que yo le hablo a mi Padre, ¿no? De una forma respetuosa, de una forma, ¿no es cierto?, también sabiendo que Él es Dios, pero de una manera yo puedo presentarme a Dios y decirle, Padre, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro, Señor? ¿Por qué está aconteciendo esto en mi vida, Señor, no? Tú conoces, Señor Padre Santo, mi andar, tú conoces, Señor, mis pensamientos, tú conoces lo profundo de mí, Señor, pero, amado Padre, ayúdame a entenderlos, ¿no? Y es por eso que este salmista en el Salmo 102, ¿sí? Recuerden que dijimos que no se sabe si es Daniel o es David, algunos piensan que es Daniel, otros que es David, el autor del Salmo, pero en el versículo 12 encontramos el cambio, ¿no? Y de ahí para adelante, todos los versículos que siguen, ya cambia la forma de actitud del salmista, del que está pasando la aflicción, y se centra ahora solamente en el Señor. En el versículo 12 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación.
Lo que está diciendo el salmista, ¿se acuerdan en el capítulo, en el libro del Salmo, el 102? Lo que está diciendo es, Señor, yo no soy eterno. Señor, me estoy dando cuenta, Señor, ayúdame. Me estoy dando cuenta que yo solamente soy un instrumento aquí en este mundo, pero tú, Señor, vas a permanecer para siempre y tú seguirás haciendo la obra que tú has determinado. Y esa es la forma como tenemos que aprender, ¿no? Recuerdan ustedes, eso dijimos, ¿se acuerdan la vez pasada? ¿No? Debemos aprender, amados hermanos, que nosotros somos instrumentos delante de la presencia del Señor. Así que este Salmo 107 se complementa con el Salmo 102, porque de una manera en este Salmo 107 aprendemos entonces qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Miren por favor aquí en la parte del contexto, en la tabla que está en el lado derecho, dice, debemos alabar siempre, siempre debemos alabar al Señor. Es como decir en toda circunstancia, porque Dios es bueno y misericordioso, ¿no? Todo el tiempo el Señor siempre es misericordioso. Un punto uno podemos ver en medio del sufrimiento, debemos recordar el amor incondicional de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué significa el amor incondicional? Recuerdan que el Señor no nos pone condiciones por su amor. El Señor, aún a pesar de ser, recuerden antes que el Señor nos llame, como dice Romanos, veamos Romanos, miren por favor, para poder recordar cómo es que el Señor nos rescató de la maldad en la cual estábamos antes, cómo el Señor nos rescató de la vanidad en la cual vivíamos antes. Era porque éramos buenos, era porque éramos los mejores, era porque éramos los más inteligentes. No, ¿no es cierto? El Señor dice que nos vio pecadores y aún así como pecadores el Señor nos llamó. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Dios nos conocía que antes de venir a sus caminos éramos pecadores. Ahora, estando en los caminos del Señor, ya siendo redimido, somos totalmente perfectos, somos totalmente ángeles. No, ¿no es cierto? Aún todavía pecamos, amados hermanos. Y la Biblia, de una manera también relata a los siervos del Señor que aún todavía son imperfectos, que aún todavía siguen luchando, ¿no es cierto? Ya no pecan como antes, porque también la Biblia dice claramente que aquel que practica el pecado no es de Dios, pero hay una lucha constante y sabemos que hay un pecado remanente que aún todavía queda en nosotros. El apóstol Juan nos hace recordar, ¿no es cierto? Y dice, hijitos míos, dice, si aún no habéis pecado, tiene abogado, dice, delante del Padre, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Venga, dice al Señor, dice, confiese sus pecados y Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Él está hablando a cristianos, Él está hablando a personas que han nacido de nuevo, ¿no? Que conocemos al Señor, que ahora por el Espíritu Santo podemos conocer de la palabra de Dios. Y estamos avanzando en el conocimiento, pero aún todavía estamos luchando con ese pecado que aún está todavía en nosotros. Por lo tanto, podemos decir, el amor de Dios sigue siendo, ¿qué cosa? Incondicional delante de nosotros. Su amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no está esperando que no somos perfectos. Sí, de hecho, que Él también nos va a ayudar a perfeccionarnos. Él nos va a ayudar a madurar, ¿no? A crecer en santidad, nos va a ayudar el Señor. Y tenemos que también buscar la santidad constantemente. Pero definitivamente, amados hermanos, aún en este cuerpo, siempre seguirá el pecado aún todavía en nosotros. Por lo tanto, podemos afirmar, Dios tiene y muestra siempre un amor incondicional para con nosotros. Eso debemos recordar en medio del sufrimiento, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, en medio de cualquier circunstancia, recordemos el amor incondicional del Señor. Isaías 41, versículo 10. Miren, por favor. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es uno de los pasajes que también hay muchos otros más
¿no? Donde dice que el Señor nos tiene cogido de su mano. Él nos ha cogido, Él nos ha llamado y Él nos tiene ahí en su mano. Y la pregunta es, ¿quién podrá quitarnos de la mano del Señor? ¿Se acuerdan ustedes Romanos, no? Cuando el apóstol Pablo dice, ninguna cosa, nada, ninguna cosa creada, ninguna cosa espiritual, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y qué significa nada, hermanos? Que aún a pesar de la enfermedad, aún a pesar de los problemas, aún a pesar de las tribulaciones, Dios está presente. Dios sigue obrando ahí, hermanos. No es el enemigo, no es el enemigo. Recuerden ustedes, hay unas prédicas anteriores que también están grabadas en el canal, que ustedes los pueden revisar, y predicábamos que, amados hermanos, el que tiene el control de todas las cosas, por eso que hablamos de la providencia de Dios, es Dios mismo. Y Él puede permitir la aflicción y Él puede también sanar la aflicción. O puede de una manera obrar con la aflicción. Y eso tenemos que decir, Dios sigue siendo bueno. En esta película también como una especie de enseñanza, ¿no? En esta película, al pastor que había venido a apoyar, alguien arroja una bomba, creo, así de fuego y muere el pastor, ¿no? Y él, un poquito antes de morir, habla con el otro pastor y le dice, no te olvides, le dice, ¿no? Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. ¿En qué sentido redundaban? En el sentido de reforzar que siempre Dios es bueno, amados hermanos. Bueno, en todo momento es el Señor. No sabemos cómo está obrando el Señor, porque nosotros tenemos una mente finita, una mente que no podemos comprenderla, pero siempre tenemos que decir, nuestro Dios está al tanto de todo y Él tiene el control de todas las cosas. En el punto 2, oh amor que no me dejará, podemos decir, ¿no? En base al amor incondicional, ¿no? Oh amor que no me dejará, mi alma descansa siempre en ti. Esta frase del punto 2 la he tomado de uno de los himnos que he publicado también en el grupo, uno de los himnos que habla justamente de ese amor incondicional del Señor, ¿no? Primero habla de la forma como Dios actúa en amor, luego habla de que Dios nos ilumina, ¿no? Luego habla que encontramos un gozo en el Señor y luego habla de la cruz del Calvario, ¿no? Porque sin Cristo Jesús nada podemos hacer y sin Cristo no podríamos tampoco ver la luz del Señor, ¿no? La luz de Dios, cómo Dios nos ilumina para poder entender su mensaje, cómo Dios nos ilumina para poder saber que estamos en pecado, que somos pecadores y que vamos a un juicio. No podríamos saberlo, no podríamos saber. Ese himno tiene esas 4 partes, ¿no? De hablar del amor incondicional de Dios, de hablar de la parte de cómo Dios nos ilumina para poder entender su mensaje, cómo es que Dios nos lleva de esa iluminación al gozo y cómo ese gozo lo encontramos de una manera perfecta y totalidad en la cruz de Cristo Jesús, ¿no? Hermoso, por eso aquí tomé esta frase como referencia, ¿no? Oh amor que no me dejará, mi alma descansa siempre en ti, ¿no? Miren por favor el Salmo 62. Salmo 62. Veamos este pasaje, miren aquí, en el Salmo 62, el versículo del 5 al 6, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. No resbalaré. Amén. Él es siempre, amados hermanos, quien está ahí con nosotros. Proverbios capítulo 24. Mire, Proverbios capítulo 24, versículo 14. Proverbios capítulo 24, versículo 14. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. ¿Qué es lo que nos recomienda aquí el libro de Proverbios? Es crezcamos en conocimiento del Señor. Miren, el versículo dice, así será tu alma, a tu alma, dice, el conocimiento de la sabiduría. O sea, a nuestra alma, a nuestro espíritu, ¿cómo nosotros podemos afirmarlo en los caminos del Señor? Cada vez conociendo más su palabra, cada vez entendiendo dentro del contexto, dentro de lo que el Señor quiere decir. ¿No? Ustedes son testigos
de que existe muchísima información en Internet, en YouTube, muchas predicaciones, pero lamentablemente muchas de ellas a veces están tomando versículos fuera de contexto. Hay muchos lugares, ¿no?, donde hay ahora más con estas nuevas teologías que han aparecido, ¿no?, que toman versículos fuera de contexto, fuera del mensaje, y que no es en realidad el mensaje que el Señor está diciendo. Tenemos que extraer lo que dice la palabra de Dios en base a lo que está dando el contexto del mensaje. Es importante estudiar la palabra del Señor, por eso que aquí se usa la palabra del conocimiento de la sabiduría. No solamente ese conocimiento, ¿no? Habla del conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. En medio inclusive de la aflicción, de la enfermedad, de los problemas que pueden existir, un entendimiento claro de la palabra de Dios nos va a ayudar a descansar, amados hermanos, a descansar siempre en el Señor. ¿Ven? El tercer punto, miren aquí como contexto, nada más como algo general, es, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Recuerden que también nos preguntábamos en el Salmo anterior, en el Salmo 102, ¿qué tenemos que hacer? En el Salmo anterior, en el Salmo 102 era, confía en el Señor. Hay que confiar en el Señor. En este Salmo, en el Salmo 107, ¿qué tenemos que hacer? El Salmo nos recomienda clamor y alabanza a Dios. Clamar siempre al Señor y alabar por sus bondades. Cuando uno clama al Señor, viene la ayuda del Señor, viene la ayuda de Él. Y luego de esa ayuda, ¿qué tengo que hacer entonces? Si Él me responde, alabar constantemente al Señor. Y recuerden que hemos dicho, ¿no?, varias veces, la respuesta de Dios puede ser un sí, puede ser un no, o puede ser un espérate. ¿Sí? Él puede darnos lo que estamos pidiendo, Él no puede darnos de repente en ese momento, o más adelante, o quizás no también, y Él también puede decir, más adelante lo puedo hacer, pero definitivamente en cualquiera de las tres respuestas, siempre tenemos que acabar con una alabanza al Señor, porque Él es misericordioso, porque Él sabe, Él es sabio, ¿no, hermanos? Amén. Y Él tiene ese amor incondicional para con nosotros. Amén. Miren, por favor, en el Salmo 42, Salmos 42, versículo 11. Salmos 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? Amén. Él se está hablando hacia sí mismo, ¿no? ¿Por qué te abates, alma mía? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Miren, aún he de alabarle, continúa alabándole en medio de la circunstancia. Salvación mía y Dios mío. Hechos capítulo 16, miren, Hechos capítulo 16, también encontramos ahí alabanzas al Señor, miren, en medio de la aflicción. Recuerden, ese pasaje es cuando Pablo está en la cárcel. Miren, Pablo y Silas, recuerdan que están en la cárcel, y en el versículo 25 dice esto, ¿no? Ellos están en la cárcel, están ahí encarcelados, los pusieron, dice, a lo más profundo de la cárcel los pusieron. Recuerden que esa cárcel en esos tiempos no era como ahora, era algo, pues, olvidado, era algo que estaba muy al fondo, no había agua, no había baños en esos tiempos, ¿no? Todo lo que estaría pasando ahí el apóstol Pablo con Silas, ¿no? Y miren ahí en ese versículo 25, cuando él está hablando, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo ellos en medio de la aflicción, en medio de la prueba? Cantando, dice, himnos a Dios, cantando himnos a Dios, alabando a nuestro Dios. ¿Amén? De esta manera entonces entendemos el contexto general de todo el Salmo, amados hermanos. Sí, el Salmo tiene esta enseñanza entonces, ¿sí?, que nos va a hacer recordar del amor que Dios tiene para con nosotros de una manera incondicional. Nos va a hacer recordar que tenemos que clamar y que tenemos que alabar constantemente al Señor. Pasemos entonces al primer punto. Recuerden, el primer punto es la alabanza a Dios por sus bondades. El primer punto, vamos a verlo del versículo 1. Miren por favor el versículo 1. Pasemos al Salmo 107, el versículo 1.
Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Definitivamente aquí nos está llevando ya aquí el salmista a constantemente alabar al Señor. Él inicia con este mensaje: alaben al Señor, alabanza en gratitud al Señor. Démosle gracias al Señor por todo, porque siempre el Señor es bueno. Recuerden ustedes que los salmos están hablando siempre de medio de la aflicción, ¿no? Los salmos se cantaban, ¿no? Y estos salmos hablan de medio de la aflicción. Miren el título: Dios libra de la aflicción, lo que también hemos dado al tema, ¿no? Dios nos libra de la aflicción. Entonces, estos salmos están hablando siempre en medio de un problema, de algo que está pasando con el pueblo de Israel, que ahora también de una manera se aplica a nosotros, ¿no? En medio de las pruebas, en medio de esta parte de la pandemia que hemos pasado, ¿cierto? En medio del aislamiento que hemos pasado, en medio de todo lo que ha acontecido, amados hermanos, nunca debemos de cesar de alabar siempre a Jehová. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que dice el salmista? Porque Él es bueno, porque el Señor sigue siendo bueno. En medio de la pandemia nos hemos alejado de congregar, pero Él sigue siendo bueno, el Señor. Sigue teniendo el control de las cosas. A pesar que la gente del mundo pueda pensar, los políticos, gobernantes, ricos, personas que están con alto poder, puedan creer que ellos tienen el control, la respuesta bíblica, ¿cuál es? No. Dios tiene el control de las cosas. Y Dios puede usar diferentes circunstancias para lo bueno. Recuerdan ustedes que siempre hemos puesto este mensaje, ¿no? ¿Qué pasaba en el momento que el Señor Jesús fue crucificado? ¿Qué decían todos? Todos estaban desanimados. Todos empezaron a oír. Recuerden sus discípulos, los apóstoles, los que estaban cerca del Señor. ¿Qué hicieron? Huyeron, se fueron todos, ¿no? Lo dejaron solo al Señor. Y luego también vemos estos discípulos del camino de Maús, ¿recuerdan? ¿Cómo estaban ellos yéndose? Estaban tristes, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo el Señor? Empezó a hablarles de la Escritura. Eso es lo hermoso, miren, ¿no? Cómo el Señor les habla de la Escritura. No solamente fueron palabras nada más de aliento, sino que fueron palabras basadas en la palabra del Señor. Por eso que hemos dicho, ¿no? Debemos crecer en sabiduría. Recuerdan el proverbio que hemos leído, ¿no? El proverbio dice: debemos crecer en sabiduría, porque esa sabiduría, ese conocimiento de la palabra de Dios nos podrá llevar siempre a descansar en el Señor. Dice aquí el versículo 1: alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amados hermanos, no cesará la misericordia de Dios. Día a día, cada vez que el Señor nos dé aliento de vida, un día más de vida al Señor, constantemente se renueva la misericordia del Señor. Misericordia tras misericordia tras misericordia de parte del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer, amados hermanos? Agradecerle y alabarle siempre al Señor. Miren, por favor, Lamentaciones. Vamos al libro de Lamentaciones. Lamentaciones, en el capítulo 3 de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 al 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Perdón, el 22 me faltaba, ¿no? El 22, miren: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Miren, por favor, cómo el Señor nos está hablando aquí a través de este libro. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. ¿Qué hemos dicho al principio? El amor incondicional de Dios. Dios tiene ese amor incondicional para con nosotros, amados hermanos. De una manera u otra le fallamos al Señor. De una manera u otra. Miqueas, miren por favor, Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Estos libros pequeñitos de Miqueas, acá está. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita
en misericordia. Y de hecho el Señor se deleita en misericordia, pero ¿cuándo? Vamos a ver que el Salmo también nos habla, cuando venimos al Señor, cuando procedemos al arrepentimiento. Y también aquí podemos hablar a las personas que aún todavía no conocen al Señor, ¿no? Una persona que no conoce al Señor siempre va a andar en sus propios pensamientos, siempre va a andar en sus propias decisiones. Y aquí lo que estamos diciendo es que Dios tiene el control de todas las cosas. Si quieres encontrar de una forma cómo alabar a Dios en medio de las necesidades, en medio de las pruebas, si aún todavía no conoces al Señor, es arrepiéntete. Arrepiéntete en el Señor, busca de su palabra y verás cómo el Señor te va a hablar a tu vida. ¿Ven? Aquí en este pasaje podemos ver cómo en este versículo dice que el Señor dice, olvida el pecado del remanente, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, cuando venimos y procedemos a ese arrepentimiento. En el Salmo 107, del versículo 2 al versículo 3, nos habla ahora de que esa alabanza también debe expresarse en unión, en conjunto, en la congregación, ¿no? De la congregación, cuando estamos todos juntos, dice en el versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿De dónde llama el Señor? De todo lugar. Se iba a extender esta misericordia de Dios a todas las naciones. Recuerdan cómo el Señor Jesús no menciona a él en Juan capítulo 4, le dijo el Señor, dijo, se le va a adorar en todo lugar. Muchos creían, como el caso de Israel, creían que solamente en el templo en Israel se debería adorar al Señor. Los samaritanos decían que en Samaria, ¿no? Pero el Señor le dice, ni aquí ni allá, le dice, sino que en todo lugar se iba a extender la alabanza hacia el Señor, se iba a extender la adoración hacia Dios. Y eso es lo que aquí el Salmo está hablando, ¿no? Se extenderá, dice la parte, todas las personas deberán, dice, las personas redimidas deberán alabar al Señor, deberán siempre estar alabando al Señor. Dice, los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente y del norte y del sur. El Salmo 117, miren por favor, el Salmo 117, versículos del 1 al 2. Alabad a Jehová naciones todas. ¿Ven la extensión? ¿Cómo se iba a extender a todas? Naciones todas. Pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Es para siempre esa fidelidad del Señor. Apocalipsis 15. Ya estarán recordando, ¿cierto? Como aquí se menciona el cántico de Moisés en la redención del Señor. Si, de una manera nos hace ver que en el momento que el Señor nos lleve a estar con Él, que estemos en el reino del Señor, en el reino con Cristo Jesús, cuando viene en la segunda venida, estaremos alabándole y alabándole constantemente al Señor. Miren por favor el Apocalipsis capítulo 15, versículos del 3 al 4, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, ¿no? Se extendería esta predicación del Evangelio a todas las naciones y asimismo también la gracia del Señor se extendería a todas las naciones. Por eso que llama a todos a alabarle al Señor. Bien, aquí llegamos al primer punto, pasamos ahora al segundo punto, que es un poquito más extenso el segundo punto, ¿no? El segundo punto está abarcando desde el versículo 4, ¿ya? Desde el versículo 4 hasta el versículo 32. Esa es la división. Pero aquí, recuerden, hemos mencionado el amor incondicional de Dios y que se está mostrando en diferentes circunstancias. Recuerden que hemos dicho eso, ¿no? O sea, el amor de Dios se muestra en diferentes circunstancias. Y aquí encontramos 4 tipos de circunstancias. ¿Ya? Estos 4 tipos de circunstancias, donde acá se involucran personas, hermanos en Cristo, podemos aplicarlo ahora a la iglesia, pero también podemos aplicar a aquellos que el Señor va a llamar. También podemos aplicar de una manera evangelística, ¿no? Decir a todas las personas,
Si te sientes afligido, si estás pasando pruebas, si estás pasando tribulaciones, ven a Cristo Jesús, podemos también decirlo, ¿no? Porque de eso está hablando aquí el Salmo. Miren, vamos a hacer esta división de las 4 partes que vemos en estos versículos. Del versículo 4 al versículo 9 es la primera parte, ¿ya? Del versículo 4 al versículo 9. Del versículo 10 al versículo 16 es una segunda parte. Ustedes que tienen sus Biblias, por favor, hermanos, ya vayan ahí anotándolas en sus Biblias, ¿no? Del versículo 17 al versículo 22, ahí también está en la pantalla, es la tercera parte. Y la cuarta parte es del versículo 23 al versículo 32. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver en la pantalla, por favor, las divisiones para que puedan tomar nota en sus Biblias. ¿Sí? Entonces, primero encontremos de una manera cuál es el punto en común. Quizás aquí me va a ayudar esta parte de colocarle también al punto 4, algo que de repente no lo he hecho. Miren, quiero que acá también vean el punto 4, algo importante. A ver, vamos acá también a corregirlo. Ya está. Ahora sí creo que lo pueden ver todos. Miren, por favor, las cuatro divisiones tienen algo en común: clamor y alabanza. Las 4 divisiones. Y recuerden que esas 4 divisiones hemos dicho circunstancias de hombres y mujeres que están pasando problemas, que están pasando aflicciones, que están siendo cautivos, que andan en tinieblas, que están en mares peligrosos. Son 4 tipos de personas, ¿ya? La primera, ahí dice, la bondad de Dios para los cautivos que regresan. La segunda es la bondad de Dios para los que andaban en tinieblas. La tercera parte, la bondad de Dios para los afligidos. Y la cuarta parte, la bondad de Dios para los que están en mares peligrosos. Eso está en las 4 partes del Salmo, ¿sí? Y en esas 4 partes, algo en común que encontramos: clamor y alabanza. Clamor y alabanza. Miren, por favor, síganme con las Biblias, síganme con su Biblia, ¿ya? Versículo 6. Entonces, ¿qué dice ahí? Clamaron a Jehová en su angustia. Versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová. ¿Se acuerdan? Clamor, alabanza. El siguiente grupo, miren, versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, miren, versículo 15. Alaben la misericordia de Jehová. Clamor y alabanza otra vez en el segundo grupo. Tercer grupo, miren, versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová. Pasen al cuarto grupo, versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia. Versículo 31. Alaben la misericordia de Jehová. Encontramos el mismo patrón, la misma forma como el Señor dice. ¿Recuerdan que dijimos al inicio? Este Salmo 107, ¿cuál es el mensaje general? Es que en toda circunstancia y por ese amor incondicional que Dios tiene para con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Clamar y alabarle al Señor constantemente. Buscar siempre al Señor en ese clamor, en esa búsqueda en oración al Señor, pero constantemente estar con esa acción de gracias que se muestra a través de una alabanza. La acción de gracias, cuando la Biblia habla de acción de gracias, está hablando de la alabanza al Señor. Está hablando de alabar al Señor, está hablando de confiar en Él. Está hablando, cuando dice acción de gracias, es que yo creo que el Señor me ha escuchado. Amén. No debo estar dudando. Si sé que le he pedido perdón al Señor, el enemigo puede estar acusándome que no me he perdonado. No debo de confiar, debo de decir constantemente y de una forma clara: el Señor, por la fe, yo sé que me ha perdonado, mi Señor. Amén. Esa es la parte de acción de gracias. Entonces, el clamor y la alabanza están en las 4 tipos de las formas como Dios actúa, mis hermanos. Y en las 4 vamos a ver el gran amor incondicional que Dios tiene. Pasemos al primer punto, miren. Versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, miren, cuando estaban perdidos en el desierto, estaban cautivos, dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué pasó?
y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Cuántas personas, amados hermanos, y cuántos de nosotros estuvimos de esta manera, cautivos en el pecado que vivíamos antes? Éramos presa de todas nuestras maldades, ¿cierto? Creo que ustedes y yo de una manera reconocíamos que estábamos mal, pero siempre seguíamos haciendo lo mismo. Igualmente podemos decir a una persona que nos escucha el día de hoy que está sin Cristo. Tú estás atado de repente a un pecado, sigues constantemente de repente una borrachera, sigues de repente muchos pecados, de repente de hablar mal de las personas, de estar siempre de repente con un corazón duro, ¿no? ¿Cuántas personas están en sus maldades aún, ¿no? Y la Biblia aquí dice que si estás de esa manera cautivo en todos tus pecados, ¿qué dice la Biblia? Clama al Señor. Clama al Señor y Él te responderá. Clama y busca al Señor. Ese clamor es orar al Señor, de decir, dejar el orgullo y clamar, venir de rodillas al Señor y pedirle perdón al Señor y desde ese momento empezar a leer su palabra y en ese momento que tú sabes que Dios te ha escuchado, alábale al Señor por su misericordia. Ahora, igualmente se aplica también a los cristianos, ¿no? Amados hermanos, aún todavía siendo cristianos, porque recuerden aquí el salmista, ¿a quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a personas que conocen a Dios. ¿A quién se está dirigiendo el salmista? Se está dirigiendo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, de una manera espiritual, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿cierto? Y en medio, amados hermanos, de que ya somos salvos, muchas veces aún todavía somos presas de muchas cosas, ¿no? De desánimos, por ejemplo, ¿no? De a veces de todavía pecados que estamos luchando constantemente ahí. Ya no somos como antes, sí, ya no tenemos el pecado antiguo, ¿no? El pecado que de repente era muy notorio en nuestras vidas, pero aún todavía el carácter, aún todavía de repente el levantar la voz, los hijos de repente que insultan a sus padres, ¿no? Aún todavía permanecen en ello. Aún todavía estás cautivo de tus propias palabras, estás cautivo todavía de tu forma de ser, de tu carácter, ¿no? Eso es lo que pasa, hermoso hermano. Pasa eso de ahí. Todos nosotros, de una manera, aún todavía estamos esclavos de algo. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Clamarle al Señor. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos a poder cambiar cada día más nuestro carácter, ¿no es cierto? Toda nuestra forma de ser, Señor. Y en ese momento también alabarle constantemente al Señor, porque el Señor sí lo va a hacer y nos va a decir, sigue creciendo en conocimiento de mi palabra. La respuesta de Dios ante la oración de ustedes y la mía, de pedirle al Señor que nos cambie, ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios ya nos respondió, crece en conocimiento. ¿Se acuerdan ustedes en Hebreos, no? Cuando decía que quiénes son aquellos que han madurado en el Señor, aquellos que por el uso tienen, dice, los sentidos para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y por el uso de qué? De la palabra de Dios, la escritura. Amén. Pasajes, miren, como Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Veamos unos pasajes ahí. Estamos en el primer punto del primer grupo de personas, del versículo 4 al versículo 9. Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Siempre el Señor está ahí, yo te ayudo. Clamemos al Señor y alabemos al Señor porque siempre el Señor está en cualquiera de nuestras angustias, amados hermanos. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Miren. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. A poner en libertad, hermanos. Siempre
irá a estar ahí la misericordia del Señor. En el siguiente bloque del versículo 10 al versículo 16, encontramos en el Salmo, miren por favor, algunos dicen moraban en tinieblas, versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. De una manera también acá el salmista extiende la misericordia para toda la tierra. Recuerden cómo el Señor mismo menciona, ¿no? Y dice, porque decía que el Señor hace salir su sol para buenos y para malos. De una manera se extiende la misericordia del Señor. Segunda de Crónicas, por favor. Miren, Segunda de Crónicas, capítulo 15. Aquí en ese pasaje, en Segunda de Crónicas, capítulo 15, en los versículos del 3 al 4, dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. ¿Qué es lo que el Señor siempre está buscando? Siempre el Señor que está hablando procede al arrepentimiento. Procedan al arrepentimiento. Cualquier persona que quiera conocer al Señor, que quiera ver la gloria del Señor, tiene que proceder al arrepentimiento. Y aún también aquí, como cristianos, somos hermanos, tenemos que siempre proceder a ese arrepentimiento. Lo que dice aquí, en este libro de Crónicas, el pueblo de Israel estaba, dice, sin el verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación, miren cómo Dios usa la tribulación de una manera para traernos más hacia Él. Dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Juan capítulo 8, miren, pasemos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Recuerden que hablábamos de la iluminación del Señor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo que andaba sin el conocimiento, ¿no? de espiritual que tienen delante de Dios, pues ¿qué hace el Señor? En ese clamor que las personas buscan de Dios, Dios otorga su gracia y su perdón. A través de esta parte de venir a Cristo a través de la Escritura, proceder al arrepentimiento y creer constantemente en el Evangelio. El tercer grupo que podemos ver aquí, el tercer grupo, es del versículo 17 al versículo 22. Dice, miren, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Ven? Aquí encontramos otra porción más, amados hermanos, ¿no? En el Salmo 121, miren, para reforzar un poco, Salmo 121, versículo 5, dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Siempre estará ahí el Señor presente. Salmo 50, miren por favor, el Salmo 50 también tiene una parte de decirnos también que el Señor siempre estará con nosotros. Versículo 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El siguiente bloque del versículo 23, por favor pasen al Salmo 107,
del versículo 23 hasta el versículo 32. Otro grupo más, mire, y dice aquí, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Quién es el que habló? Si nos preguntamos aquí, el salmista está hablando de quién? De Dios, ¿cierto? Y dice, Dios habló, porque habló, dice, e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Quién es el que permite que también a veces exista las tempestades en el mar, en las personas que están aquí, dice, viajando de repente en el mar? ¿Quién es el que estaba permitiendo? ¿Qué decía el salmista? Es Dios actuando. ¿Y de una manera para qué? Para que procedan al arrepentimiento, para llamarlos constantemente, para que el hombre no crea que el hombre es orgulloso, que uno mismo se puede salvar o que uno ya es totalmente perfecto, ¿no? Aquí el Señor está permitiendo esta tempestad. Dice, miren, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Estas personas, ¿no? Eran conocedores del mar, o sea, conocían de la parte de cómo estar en un barco, conocían de cómo ellos van en el mar, ¿no? Y conocen la forma de tempestades, saben qué hacer en el momento, pero cuando existe una tempestad que no tiene control, dice, en ese momento toda su ciencia es inútil. ¿Y saben qué, amados hermanos? Es la forma como actúa muchas veces Dios. Dios hace que nosotros tenemos que decir, Señor, ya no puedo, Señor. No puedo hacer nada, Señor. Ya no, Señor. He dejado que mejor tú, Señor, hagas la obra. Y esa es la manera como Dios también, amados hermanos, aquí actúa. Ya no hay una confianza. Miren, aquí dice, y toda su ciencia es inútil. O sea, la gente conocía de las cosas del mar, pero era inútil porque era Dios permitiendo esta tempestad para traerlos al arrepentimiento. Y mire qué pasó en el versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaba. A través del clamor hay una respuesta de Dios, ¿no? Eso es lo que hemos encontrado siempre. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. En medio de esta tempestad y en mares peligrosos hay una bondad de Dios, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, clamar y alabar siempre al Señor por haber sido rescatado de la tempestad. Jonás, mire por favor, quisiera que vean también en Jonás un pasaje donde Jonás sabía también que era Dios quien estaba permitiendo esta tempestad. Miren, en el libro de Jonás, capítulo 2, miren, versículos del 1 al 3. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Qué estaba diciendo? ¿Quién es el que estaba permitiendo esas tus olas, tus ondas? Es Dios. Todos tenemos que reconocer, amados hermanos, que cuando el Señor nos ha llamado, Dios es el que permite muchas cosas. Más bien lo que tenemos que hacer es presentarle al Señor todo lo que nosotros queramos consultarle. Señor, ayúdanos a entender, Señor, cómo estás actuando tú, Señor, en medio de todo lo que nos puede estar aconteciendo. Job capítulo 9, para ver solamente otro versículo más, que está más cerca antes de los Salmos. Job capítulo 9, versículo 17. Porque me ha quebrantado con tempestad. Esta tempestad que hemos visto en el Salmo 107 se está refiriendo a pruebas, ¿no? A tribulaciones. Recuerden qué le pasó a Job, ¿no? Porque me has quebrantado, me ha quebrantado, dice, con tempestad, y ha aumentado mis heridas
sin causa. ¿De quién estaba hablando? Job estaba presentando su queja ante Dios. Él estaba presentando su queja ante Dios y estaba hablando del Señor y estaba siempre buscando al Señor, pero él decía, Dios siempre tiene propósito alguno. De una forma u otra, Dios tiene un propósito en medio de lo que no podemos entender, en medio de cualquier circunstancia. Eso nos lleva entonces al punto 3 del Salmo, donde vemos ya ahora sí los últimos versículos, los versículos del 33 al 43. Pero vamos a leerlos hasta el 42. Primero, en dos partes. Del 33 al 38 encontramos la obra de Dios en su creación y en los redimidos. Vamos a ver cómo Dios actúa en la creación. Sigue el Señor al cuidado de la creación y extiende su misericordia para todos. Miren por favor el 33. Él convierte los ríos en desierto. Miren, los ríos en desierto. Y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan. Pero miren el 35. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Otra vez, miren. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. De una manera encontramos la obra providencial del Señor. Dios hace, muchas veces quita, muchas veces da al Señor, como dice también la Biblia, muchas veces permite la muerte, muchas veces también otorga la vida del Señor. El Señor es el que hace todas las cosas como Él lo desea. El Salmo 104 nos puede también hablar de cómo el Señor actúa en la creación. Miren, por favor, el Salmo 104, versículos del 10 al 14. Miren, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Dios está mostrando su misericordia en la creación. Pero miren también en ese mismo capítulo, el versículo 27 al 30. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abren tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, o sea, les quitas el espíritu, dice, dejan de ser y vuelven al polvo, o sea, mueren. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Dios permite la muerte, Dios también da vida. Es Dios obrando de una manera providencial, porque Él gobierna su creación, pero recuerden, Dios siempre es bueno. Eso es lo gran hermoso, hermanos. Dios siempre es bueno siempre el Señor. En medio de lo que esté aconteciendo, Dios sigue siendo bueno. Pasemos al Salmo, nuevamente 107, versículos 39 al 42, para cerrar más adelante con el 43. Miren, 39. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Amados hermanos, Dios actúa de una manera diferente. ¿Recuerdan ustedes el Hebreos capítulo 11? ¿Cómo anduvieron todos los que dice ahí la Biblia en Hebreos, en los últimos versículos, hallaron buen testimonio delante de Dios? ¿Cómo anduvieron? Dice que anduvieron, solamente se vestían con las pieles de los animales, vivían en cavernas, vivían de hambre, fueron, dice, matados, dice, a filo de espada. Muchos de ellos fueron descuartizados, dice, ¿no? Aserrados, está diciendo de una manera, pero esa es la forma como ellos fueron descuartizados. ¿Cómo sufrieron esas personas? Sufrieron, hermanos en Cristo, han sufrido durante todo la historia que tenemos en la iglesia, ¿no? Muchos también por llevar el evangelio a otras ciudades, a otras tribus, han sido asesinados, hermanos. Entonces, pero vemos cómo dice la Biblia que alcanzaron buen testimonio.
Y lo que está diciendo aquí es que también Dios actúa de una manera diferente para todos, para con sus hijos y para con las personas de este mundo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos en Eclesiastés? En Eclesiastés decía que Dios muchas veces vemos que en el mundo, ¿no? Hay gente que por su maldad vive más años. Y hay gente que por su bondad, por su santidad delante de Dios o por su justicia, por querer ser justos, dice, mueren a temprana edad. No sabemos cómo Dios actúa, ¿no? ¿Se acuerdan del libro de Eclesiastés, ¿no? Cuando vimos una vez todo el libro y vimos punto por punto parte del libro. Amados hermanos, Dios actúa de una forma diferente, pero lo que sí es cierto es que Dios sigue gobernando toda la creación. Dios sigue gobernando. Y Dios siempre va a llamar al arrepentimiento, amén, porque hay un pecado que el hombre tiene que ver en su vida. Y ese pecado solamente puede ser abierto los ojos por el mensaje de la palabra de Dios. Salmo 91, miren por favor. Salmo 91, versículo 14. Salmo 91, versículo 14. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Daniel capítulo 12, miren, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Los que hemos sido llamados por el Señor entendemos ahora de las cosas de Dios. Y lo mismo también podemos decirle a las personas sin Cristo, ¿no? Ven al Señor Jesucristo para que entiendas la bondad del Señor, para que comprendas todo lo que el Señor ha hecho. Vamos a ver unos pasajes finales, miren. Esta sería la parte final, la conclusión de la prédica. En el Salmo nos hace ver que Dios está presente en todas nuestras circunstancias. Amados hermanos, recuerden cuando vimos 4 tipos de personas, ¿no? Que están pasando aflicciones, pruebas, están cegados, están cautivos en el pecado, ¿no es cierto? Están pasando por algunos problemas de repente de peligros, pero siempre cuando claman al Señor, Él nos ayuda. Nos da con una palabra de aliento para continuar y seguir avanzando. El Salmo nos llama a clamar al Señor y agradecer por toda circunstancia. Él está ahí con nosotros en toda circunstancia, mis hermanos. Recuerden, el amor de Dios es incondicional. Ahí está el Señor. Más bien a veces nosotros amamos de una manera condicional, ¿no? Debemos cambiar y amar como Dios también ama, ¿no? De una manera incondicional. Debemos reconocer que el amor incondicional de Dios ha sido diseñado, o sea, todo lo que encontramos en la Biblia, Dios lo ha diseñado para cada circunstancia. Por tanto, debemos crecer en sabiduría. ¿Por qué debemos crecer en sabiduría? Para poder saber y entender qué es lo que hace el Señor. Miren, por favor, el Salmo 107, el que hemos visto, pero el versículo 43. El último versículo del Salmo 107. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Hace una pregunta, ¿no? ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Ven? Amados hermanos, tenemos que de una manera llegar a esa comprensión, llegar a entender. Pero la única forma como Dios ha dejado para entender es crecer en el conocimiento de su palabra, entendiendo claramente cómo el Señor ha dejado. Miren, hermanos, a veces puede ser que en el medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, podamos estar diciendo, estoy pagando mis pecados. Y eso no es cierto. O sea, hablando ya en la gracia de Dios, hablando en el nuevo pacto, nadie puede pagar sus culpas porque ya Cristo Jesús las pagó en la cruz. Entonces, más bien, amados hermanos, el pensar que estamos pagando algo nos va a llevar a afligirnos, nos va a llevar a desanimarnos. Es Cristo Jesús, amados hermanos, quien nos limpia de todo pecado y cuando Él nos llamó, Él nos ha dicho todos los pecados, todos sin excepción, ya los olvidé, ya no. Ahora más bien en el caminar del Señor vamos luchando, vamos avanzando, pero vamos arrepintiéndonos, vamos pidiéndole perdón al Señor. Hemos ahora aprendido a doblar rodillas, a buscar de la presencia de Dios, pedirle perdón por nuestros pecados y levantarnos con acción de gracias, con alabanza al Señor, porque sé que Él me ha perdonado y seguir constantemente en la búsqueda del Señor. Claro, no estar jugando con el pecado, eso sí, ¿no?
Tenemos que decir que no podemos tampoco practicar el pecado, como dice la Biblia, porque si practicamos el pecado, ya no somos de Cristo, ¿no? La Biblia es clara en ello. Pero, amados hermanos, siempre va a haber de una forma como nosotros le fallamos al Señor y tenemos que clamarle al Señor. Tenemos que despejar nuestra mente que estamos pagando algo más. Ya Cristo, desde el día que nos llamó, nos perdonó todo, amados hermanos. Todos sin excepción. Lo que ahora tenemos que hacer es buscar del Señor que nos fortalezca y en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, descansar y alabarle al Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando alabábamos una canción en la iglesia y decíamos, Señor, si no te puedo alabar porque no tengo brazos, decía, te alabo con mis pies, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que si no tengo brazos ya es un problema, ¿no? Ya es algo que está pasando en mi vida. Y si no tengo brazos y no tengo piernas, ¿se acuerdan? Me quedo con puro tronco nada más. ¿Con qué debo alabarle? Alabo con cabeza al Señor, ¿recuerdan? Y de una manera, y si ya no tengo nada, pues es que ya estoy con el Señor, ¿no? Porque ya sin cabeza ya pues ya morimos, estamos delante de la presencia del Señor, ¿no? Pero, amados hermanos, tenemos que encontrar eso, ¿no? O sea, tenemos que ver que en cualquier circunstancia que estemos, alabemos siempre al Señor, porque Él es bueno, Él es siempre bueno. Y el punto que termina en el Salmo 107, el versículo 43, es que debemos entender las misericordias. Miren por favor Jeremías, ahí también está en la pantalla para que lo puedan leer. Si no, busquen en sus Biblias, Jeremías capítulo 9, versículos del 23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si alguien está buscando de nosotros cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, esa es la voluntad de Dios. Aquí hay una voluntad de parte de Dios. Cuando dice el Señor, ¿por qué estas cosas quiero? Significa que es la voluntad de Él. ¿Qué es lo que espera de nosotros? Que le entendamos y que conozcamos todo lo que el Señor hace. Misericordias, juicio y justicia en la tierra. Y que al mismo tiempo que aprendemos y entendemos y conocemos, predicar de este evangelio a todos aquellos que podamos nosotros llegar, amados hermanos. Amén. Este es el mensaje de la palabra de Dios para todos nosotros. El día de hoy tenemos que seguir constantemente alabándole al Señor en medio de lo que podamos estar pasando, amados hermanos, en medio de lo que pueda hacer. Él siempre tiene su gracia y su misericordia. Venir al Señor, aclamarle al Señor y luego alabarle al Señor Jesucristo. Amén. Estar alabándole constantemente porque sus bondades y sus misericordias se renuevan de día en día, más amados. Él siempre es un Dios bueno. Acompáñenme, por favor, amados hermanos, a un momento de oración al Señor para terminar. Amado Padre, Señor Todopoderoso, una vez más, Señor, dándote gracias por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo y Eterno, a cada día poder cimentarnos, Señor, a poder cada día, Señor, cada vez más afirmarnos, Señor, en este llamado. Ayúdenos, Padre, a que tu palabra, Señor, sea ese tesoro que buscamos cada vez más, Señor, y que podamos, Señor, quitar cada vez más, Señor, ese pecado remanente que hay en nosotros, Señor. Sabemos que siempre, de una manera u otra, Señor, te fallamos aún todavía, pero sabemos, Señor, que en medio, Señor, de todo lo que pueda acontecer, pruebas, tribulaciones, angustias, Señor, tú sigues estando en medio de todo, Señor. Tú siempre vas a utilizar de una manera u otra, Señor, como instrumento, Señor, estos acontecimientos que puedan pasar en nuestras vidas, Señor. Pero hay algo muy hermoso que nos ha hecho recordar este salmo, Señor. Es que tú siempre sigues siendo bueno, Señor. Sigues siendo nuestro Dios bueno, Señor, que extiendes y que para siempre serán tus misericordias, porque el amor con el cual tú nos sigues amando, Señor, es un amor incondicional, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor, por esa bondad tuya, Señor, por ese amor que tienes para con nosotros, Señor. En que aún siendo pecadores, Señor, Cristo murió por nosotros y aún tú sigues, Señor, también con nosotros hasta lo último, Señor, que estemos en este cuerpo, Señor. Gracias, Padre, por tu gran promesa y esperanza al mismo tiempo que tú vienes por segunda vez, Señor.
Anima, Señor Padre Santo, te pido que fortalezcas a mi pastor Justo Araujo, Señor, a todos los hermanos que están pasando pruebas, Señor Padre Santo, tú los conoces, tú sabes quiénes son, Señor. Ayúdalos, Padre Santo y Eterno, Señor, que busquen cada día más en tu palabra, Señor, que sea solamente tú a través de tu palabra, Señor, actuando y fortaleciendo en cada momento, Señor. Y a todos también nosotros, Señor, a todos los que hemos estado acá presentes y aquellos también que escucharán, Señor, Padre Santo, la grabación de esta prédica, Señor, Padre Santo, extiende tu gracia, Señor. Han escuchado hoy día que tienen que proceder al arrepentimiento si aún no te conocen, Señor, y nosotros también, Señor, como cristianos, como hijos tuyos también, Señor, poder pedirte perdón constantemente, Señor, porque aún todavía, Señor, también nos falta demasiado. Te pedimos todo, amado Padre, y todo te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos acá ahora sí a dejar ya la grabación.